Quisiera agradecer antes de comenzar al doctor Roberto Espinosa y a mi profesor durante mi época de maestría, doctor Sergio González, por la invitación. La verdad que es una sensación muy extraña estar al frente de un público bastante grande y no poder verlos al mismo tiempo. El día de hoy estaré hablando un poco de mi experiencia que tengo en la rehabilitación con aislamiento. La verdad que fue un tema bastante desafiador para mí. Yo, la verdad que no dicto este tema, eh, pero acepté y fue un poco difícil tal vez encontrar fotografías o casos donde muestre algunas técnicas, porque la verdad es un tema que eh, para mí se me complica un poco, tal vez el momento de la fotografía, porque difícilmente tomamos fotografías de las grapas que le voy a mostrar más adelante. Entonces, quisiera agradecer al profesor Espinosa. La verdad que yo soy un gran fan de él. Él lo conozco y acompaño su trabajo hace mucho tiempo. La verdad que me inspiró bastante durante mi carrera y espero algún día conocerlo en persona. Entonces, antes de comenzar, quisiera presentarles tal vez para algunos que quieren y desean estar en contacto conmigo, mi página de internet. Ustedes pueden, tal vez los que están viendo por la computadora, pueden hacer escanear este código y espero que en ese código puedan ver mi página y junto con algunos resúmenes. Serían algunos métodos que ustedes me podrían tal vez hacer algunas preguntas en el caso de que no la quieran hacer a través de esta plataforma. Parece bastante interesante. Entonces, yo no sé, algunos que me conocen saben que me gusta mucho comenzar la charla con esta fotografía que muestra varias puertas y una puerta con diferente color, que tal vez podría decir que sería una fotografía que demuestra que solo hay una verdad absoluta, una entrada para llegar a un tratamiento que tal vez sería el que nosotros queremos llegar. Pero siempre les comento a mis colegas que lo interesante, lo bueno, lo que me hizo gustar de la ontología, que no existe una verdad absoluta y existen alternativas para llegar a un tratamiento. Entonces, lo que yo voy a transmitirles hoy, compartir hoy, en esta hora con ustedes, va a ser solo una alternativa más de las varias que existen. Eh, no quiero que ustedes piensen que yo tengo la verdad absoluta, entonces justo lo que yo voy a demostrarles es solo una experiencia, un poco de lo poco que sé en esta área de la odontología. Quisiera comenzar la charla con este artículo preguntando si será que nosotros, los educadores o los profesionales, necesitamos mejorar la parte de enseñanza en el aislamiento absoluto. Esta investigación clínica, que es una investigación más que todo de encuestas, se encuestó a 164 dentistas y se les hizo las preguntas. En el sector anterior, ¿cuándo aísla? En el sector posterior, ¿en qué momento aíslas? En el sector anterior, la mayoría de los dentistas que fueron encuestados, ellos respondieron que el 45% siempre usan, 17% nunca usan procedimientos anteriores. Procedimientos en el sector posterior, 39 dicen que siempre usan y 18 dicen que nunca usan. Y las razones más comunes por las que ellos dijeron que no utilizan, 40% dijeron que era inconveniente, 29% dijo que era innecesario, 12 otros y 11% rechazó el paciente y 9% tiempo. Entonces, tal vez con este artículo yo podría concluir que muchos dentistas en el sector anterior no están aislando y que las posibilidades de aislar son más en anterior que posterior. Y también podría concluir que los dentistas, que le hicimos aquí, esa conversación urbana de decir que el paciente lo rechaza, yo creo que con este artículo podría justificar que no es así. Solo el 11%
dice que esa sería nuestra excusa, tal vez, la razón por no utilizar el aislamiento absoluto. Y el tiempo. Muchos reclaman que el tiempo es uno de los factores por la cual no quieren hacer el aislamiento, pero como es el 9%, yo podría concluir que el tiempo también no sería una excusa o una razón por no hacer el aislamiento absoluto. Pero podemos observar que menos del 50% están practicando esta técnica que a mí me parece muy interesante. Entonces, antes de comenzar, quisiera hablar rápidamente las indicaciones y sus contraindicaciones. Tenemos procedimientos endodónticos, eso no me cabe la duda, procedimientos con alta rotación, procedimientos restauradores y reparaciones de cerámica serían las indicaciones para esta técnica de aislamiento absoluto. Contraindicaciones, alérgicos al látex, en este caso tal vez se puede usar hasta otras alternativas, respiradores bucales, claustrofóbicos y pacientes que tienen problemas psiquiátricos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del aislamiento absoluto? Es evitar la contaminación de la humedad por bacterias, salivas y sangre. Y también focalizar la visibilidad, tener un mayor contraste en cuestión al momento de hacer una restauración, en este caso tal vez estético o a nivel de términos, y aumentar la fuerza adhesiva. Vamos a hablar un poco más en detalles con estos artículos durante la conferencia. Y vamos a hablar también bastante de los materiales que tenemos para hacer este tipo de diferentes técnicas, sea absoluto o relativo, y voy a mostrarles algunos casos en la cual el proceso de la técnica de aislamiento me ayudaron para conseguir tener un resultado tal vez un poco más limpio, podría decirle. Quisiera que tal vez ustedes hagan su conclusión con algunos casos. Entonces, cuando hablamos de materiales, les quisiera comentar que la marca Poltene yo creo que es una de las mejores marcas tal vez en esto de grapas o clamps también llamados. Tiene una gran variedad de clamps en comparación a otras marcas. De hecho, yo que vivo en Brasil, les puedo comentar que ellos son superiores. La gran ventaja es que también no se oxidan con el tiempo. Me parecen unos clamps maravillosos, me parecen. Yo los recomiendo bastante, pero ojo, yo también no tengo todos los clamps, así que no se preocupen, no hay necesidad de tenerlas todas. Yo les voy a dar un poco en detalles cuáles serían los más esenciales tal vez, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de las partes de las grapas. Tenemos la asa, que sería el puente que conecta un lado con otro. Esa asa, en el caso de que sea un poco más grueso, él va a tener un poco más de fuerza, él va a conseguir ser un poco más retentiva. Y tenemos también las mandíbulas, que son estos pequeños dientes que podemos apreciar aquí. Ellos van a crear un poco más de retención, un poco más de agarre en comparación a otros. Y también tenemos la perforación donde va a entrar nuestra pinza portaclamp y las alas. Tenemos grapas que son con alas y tenemos grapas también que son sin alas. Les voy a hablar más en detalles durante la conferencia, porque mi preferencia es sin alas. Entonces podemos ver que hay una clasificación bien grande, que puede ser según su forma, su función o su técnica. Según su forma, podríamos decir que las tradicionales son un poco más agresivas. Tenemos también las activas, las sin aletas o sin alas, y las activas dentadas, y también según su función, ¿cómo podríamos clasificarlas? Grapas que son retentores y grapas que son retractoras. Son dos funciones muy diferentes. Unos retraen y otros son más retentores, para retener. Y según su técnica, puede ser con alas y sin alas. Entonces, cuando hablamos de clamps, ¿cuál sería el clamp más ideal para utilizar? La idea es que por lo menos los clamps no le queden tan grande ni tan chico. Que los clamps, que las mandíbulas, por lo menos 3 de las mandíbulas queden por debajo de la línea del ecuador del diente para que él consiga tener una retención y para que él consiga tener un anclaje. Entonces, cuando yo hablo de retención,
Cuando yo hablo de clamp en dientes posteriores, ¿cuál sería lo más ideal? Porque tenemos aquí varios ejemplos que les podría decir que tal vez yo nunca me ultrapaso del tamaño del diente, siempre intento que mis clamps queden dentro del formato del diente y por lo menos que sean 3 las mandíbulas que consigan tener una buena retención. Entonces, a mí personalmente, con estos 4 clamps que son de anclaje, siempre coloco hacia más posterior para conseguir tener una mayor visualización. Entonces, estos son los 4 clamps que yo más utilizo en dientes posteriores. ¿Por qué? Porque yo siempre coloco mi clamp hacia más posterior para conseguir tener una mayor visualización. Últimamente me han gustado bastante los clamps que son sin alas, las técnicas sin alas. ¿Por qué? Porque creo que la visualización es un poco superior y también el confort que existe de conseguir hacer restauraciones interproximales. En este caso, si hubiera un clamp, una grapa con alas, no me permitiría que consiga colocar estas cuñas de maderas y consiga crear una retracción tal vez o una restauración. Entonces, últimamente me ha estado gustando a mí personalmente utilizar sin alas. Entonces tenemos otros materiales que nos ayudarían a hacer este tipo de aislamiento. Tenemos los famosos estabilizadores de diques, son los wedges de la Coltene. Me gustan bastante. En algunos casos se pueden hacer aislamientos clampless, sin clamp, y muchos casos me parece que para evitar que se suban a veces el dique, me parece muy interesante utilizar este tipo de material para hacer la estabilización del dique. Podemos observar que siempre que podemos lo utilizamos. En el sector anterior a veces podemos hacer aislamientos de dientes unitarios sin colocar ningún tipo de clamp, y también me gusta bastante porque se puede colocar hacia anterior, a la línea media, e ir después poco a poco bajando los diques en las perforaciones que hicimos. Como podemos observar aquí, colocamos un wedge en el sector anterior y después poco a poco vamos colocando las perforaciones para cervical. Puedes mover un tip esencial, sería colocar el hilo dental, no sacarlo y colocarlo nuevamente y después empujarlo para vestibular. Vemos aquí una vez más, pasamos uno, no lo sacamos, pasamos nuevamente y lo conseguimos arrastrar hacia el frente. Me parece un tip bastante interesante. Tal vez ustedes lo podrían hacer durante su práctica. Tenemos otro material que es material, me parece muy interesante, que es el teflón. Estos teflones que son aquellos que ustedes pueden encontrarlos en eh, casas de material de construcción tal vez. Este material me gusta bastante cuando hacemos algún tipo de aislamientos, hacemos la retracción para para conseguir observar todo el campo operatorio y exponemos un poco de encía. Entonces, en esos casos, para evitar que el fluido crevicular o la saliva se salga, eh, me parece muy interesante, tal vez esencial en estos casos, colocar el teflón para evitar que el fluido crevicular o la saliva salga durante mi restauración y consiga hacer una visualización mejor durante la restauración. También existen otros tipos de teflón que son un poco más rígidos, me parecen más interesantes estos, que son de la marca de TDB, solo en procesos que hacemos aislamiento de diente vecino. En esos casos, estos teflones me parecen más interesantes porque son mucho más rígidos y facilitan mucho la colocación. Los otros son un poco más blandos, se podría decir. Y tenemos los hilos dentales, que los hilos dentales me gustan bastante para hacer unas pequeñas amarres y conseguir empujar eh, nuestro aislamiento hacia más cervical para conseguir crear una mayor retracción y conseguir avaliar, conseguir ver mejor dónde vamos a hacer la restauración. Me parece muy interesante usar hilos dental
En ciertos casos, yo recomiendo para hacer retracciones de diques, hilos que tengan cera y hilos sin ceras solo para pasar el hilo dental entre perforación y perforación. Entonces, mi indicación sería con cera para hacer retracciones para asegurar el dique en cervical y sin cera para pasar el hilo dental entre perforación y perforación. Existen varios tipos, varias marcas en el mercado. La Coltene tiene unos diques maravillosos y dentro de ellas también tiene un dique que son para pacientes que son alérgicos al látex. Estos tienen que tener mucho cuidado porque ellos son muy flexibles. Vamos a hablar un poco más adelante cuál es la ventaja de él, cuál es la desventaja tal vez. Y estos diques que están últimamente bastante de moda, me parecen excelentes, pero hay mucha escasez en muchos países y les puedo comentar que todo lo que yo les voy a mostrar a ustedes son con varios diques. A veces algunos diques me ayudan bastante y les voy a mostrar en qué momento sería más interesante utilizar cuál dique y cuál no. Yo tengo aquí en el Brasil, es muy difícil conseguir estos diques y en muchos casos hago con diques nacionales también. Son excelentes. Yo creo que va a depender mucho de la técnica y un poco, en algunos casos, sí del material del dique. Entonces, tenemos que entender que los diques vienen en diferentes grosores. Tenemos grosores delgados, medio, pesado, extra pesado y especial pesado. En el mercado van a encontrar más estos dos, medio y pesado. Algunos autores, algunos profesores comentan que los diques de grosores delgado en medio son más para operatoria y los que son pesado, extra pesado y especial pesado son más para prostodoncia. Yo con estos dos, medio y pesado, creo que consigo hacer la gran mayoría de las técnicas que le voy a comentar. Entonces también tenemos un punto muy importante que me parece muy interesante también, es el contraste que da estos diques. Estos diques, al tener una coloración ligeramente opuesto a lo amarillo, naranja, rojo que tenemos aquí, ¿qué son estos? Son colores de dientes, teniendo una coloración alterna, opuesta, hace que nuestros ojos consigan tener un mejor contraste y mejora nuestra visualización y nos enfocamos más en cierta región. Yo siempre comento a mis colegas que si yo no veo, yo no hago. Ojos que no ven, manos que no hacen. Entonces me gustan bastante a veces utilizar diques que tengan un contraste, que sean opuestos a los colores de dientes, que serían un color medio rojizo, naranja y amarillo, que serían los colores de dientes. Me parece bastante interesante que no sé si a ustedes le han pasado, pero a mí me ha pasado con mucha frecuencia este tipo de casos que colocaba mi clamp y colocaba mi dique y al momento de restaurar yo comenzaba a ver estas pequeñas exposiciones de encía que durante el tratamiento nos incomoda bastante porque hacemos un alzamiento absoluto y la idea es que no nos incomode para nada la saliva o el fluido clavicular. Pero estos casos se nos complica un poco. Tal vez sea ¿por qué? Porque no hacemos la perforación ideal. Las perforaciones tenemos varios tipos de perforadores y tenemos dentro de los perforadores los pequeños agujeros para saber dónde van cada agujero. Generalmente, la mayoría de los casos, el agujero mayor es para el clamp y después el menor para molares, premolares, anteriores y superiores y anteriores y inferiores. Entonces tenemos que respetar esto para nosotros conseguir tener una buena perforación y que el dique abrace por completo y el dique también crea una pequeña retracción del diente en cervical. Entonces muchos colegas me preguntan cuál sería la distancia ideal. En sí existen muchas plantillas, yo considero que esas plantillas son muy útiles, varias marcas, Coltene también tiene su propia plantilla, no tiene mucha diferencia entre una con otra,
Pero en sí, yo lo que quería tal vez darle un tip, siempre dejen en cervical, a lo alto y aquí abajo, siempre una distancia de 4 milímetros, porque esa distancia es lo que nos va a cubrir que las fosas nasales consigan eh, expor un poco de aire para que podría tal vez afectarnos durante nuestro tratamiento. Entonces, tal vez esta distancia sería una distancia, un tip para ustedes. ¿Y cuál sería la distancia entre una perforación y otra? Lo ideal es de 5 a 7 milímetros. 5 a 7 milímetros hacer perforaciones para cada diente. Obviamente, esto no es una regla y no son en todos los casos que tenemos. Hay casos que hacemos retracciones gingival tipo clase 5 o hay casos que tenemos una pequeña pérdida ósea. Tenemos que hacer unas perforaciones entre un con otro de una distancia de 7 a 9 milímetros. Obviamente, eso también tenemos que ayudarnos siempre con radiografías periapicales antes de comenzar. Esto tal vez sería un tip. Ustedes pueden ver que no es una regla para todos los dientes, pero siempre respetar este tipo de espacio entre un con otro nos ayudaría bastante para hacer este tipo de técnicas. Entonces, tenemos también otros materiales que nos podrían ayudar. No solo están los diques, las grapas, el wet jet, como podemos ver aquí. También tenemos godivas, porque algunos clamps que colocamos no tienen una asa tan fuerte y esos clamps tienen un pequeño movimiento durante eh, el proceso de la restauración que hacemos durante la técnica y se nos puede mover bastante. Entonces, para posicionar, a veces utilizo barrera gingival o a veces podemos utilizar eh, godivas de baja fusión para conseguir posicionar mejor estos tipos de clamp para evitar hacer un tipo de injuria en las encías también. Entonces, en el sector anterior, siempre cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de tratamiento, tenemos que saber cuál va a ser nuestro objetivo. En algunos casos podemos ver que nuestro objetivo va a ser solo restaurar a nivel excisal, entonces no es tan crítico como a nivel cervical. No les voy a comentar mucho sobre cuál es el tipo de adhesión, cuáles son los adhesivos que me gustan a mí. En el caso de que ustedes quieren saber un poco más de mi filosofía, pueden entrar o copiar, escanear este QR Code y puedes leer un poco más de la filosofía que me gusta a mí de los adhesivos. Que en personal yo les puedo decir que me gustan bastante los adhesivos autocondicionantes que los utilizo ya hace algunos años. Entonces, en algunos casos podríamos saber que tenemos que mejorar el perfil de emergencia, tenemos que trabajar más hacia cervical. Esos casos son un poco más desafiadores. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una pequeña retracción. Entonces, si nuestro dique de goma no es lo suficientemente grueso y tenso para conseguir retraer un poco las encías, a veces tenemos que usar hilos, hilos para conseguir imaginar un poco mejor nuestro dique. En este caso, hicimos la retracción, hicimos nuestra técnica adhesiva, hicimos junto con algunos alumnos de la universidad, y vemos que no hubo tal vez un perfil adecuado en cervical, no hubo un relleno tal vez en esta región. Yo tal vez pudiera comentarles que sería por cuestión de que el dique no fue retraído, invaginado correctamente. Entonces, en muchos casos, esto nos regresa y los pacientes ven que hay una pequeña interfase. Entonces, siempre que hacemos algún tipo de restauración y si no, nuestro objetivo es retraer un poco nuestras encías para crear un mejor perfil, yo les recomiendo que analicen la situación. Si tienen el dique específico, diques más gruesos consiguen retraer un poco más por su tensión y arcos mayores consiguen elongar, dejar un poco más tenso a nivel cervical para que consigan hacer ese tipo de restauraciones. En el caso de que no tengan esos diques, mejor recomiendo hacer este tipo de aislamiento que sea un relativo. ¿Por qué? Porque consiguen ver mejor, visualizar mejor
a nivel cervical. Entonces, siempre que ustedes no consigan, no tienen los instrumentos adecuados, a veces hacer el aislamiento absoluto les puede perjudicar porque no pueden conseguir ver con mucha facilidad. Entonces, en ciertos casos, hacer este tipo de aislamiento ojival sería una alternativa en el caso de que no tengan estos materiales. Yo creo que si vemos, podemos observar cómo llegó el paciente, cómo hizo lo del alumno y cómo yo conseguí mejorar un poco el perfil, yo creo que podemos ver que tal vez el hecho de utilizar diques nos va a ayudar bastante a mejorar el tratamiento tal vez durante el proceso, pero si no tenemos una buena retracción, no conseguimos tener un buen perfil de emergencia que nos facilite la anatomización de nuestras restauraciones. Entonces, hoy en día, en algunos casos, en la mayoría de los casos, tal vez se podría decir cuando hago restauraciones indirectas, directas, disculpe, me gusta bastante hacer la remoción con multilaminadas, hago pequeños cortes y intento de solo remover la resina, hago mi aislamiento relativo. Me gusta mucho hacer estas situaciones, ¿por qué? Porque yo voy a trabajar a nivel cervical y en el caso de que no puedan ustedes aislar con diques, con clamps, me parece muy interesante esta técnica. Tal vez colocar un pequeño teflón a nivel cervical. Ese teflón lo que va a hacer es que va a evitar que mi fluido crevicular salga durante el aislamiento, durante la técnica adhesiva, y también va a conseguir crear una pequeña retracción hacia más apical con este material. ¿Por qué no utilizar hilo retractor? Yo hace tiempo que no utilizo para todo lo que es adhesión en sector anterior. Para impresiones, hilo retractor me parece lo máximo, pero para hacer restauraciones adhesivas, prefiero el teflón. Prefiero el teflón. Entonces coloco el teflón, hago mi técnica de estratificación, es un poco más confortable. Yo creo que en algunos casos la visualización mejora más cuando tenemos un poco de encía para saber el perfil de emergencia, pero si es posible, hagan el aislamiento absoluto. Sí, siempre y cuando tengan los instrumentos y los materiales esenciales para conseguir hacerlo. ¿Se acuerdan que yo coloqué el hilo, el teflón en cervical? Al momento de removerlo es un poco más tranquilo en comparación a los hilos, a las cordas retractoras, porque esas cordas me parece que ellos contienen humedad y no solo eso, también al momento de removerlos se nos complica bastante. Ya me ha pasado a mí de no poder remover los hilos retractores y se me han quedado los hilos y solo lo pude haber sacado con un colgajo. Entonces, eh, esta técnica con teflón me parece bastante interesante. Tal vez ustedes la pueden aplicar tranquilamente. Entonces, después de mi restauración, hago remover todo, hago mi proceso de polido. Entonces, en cuestión de cementación anteriores me parece que es algo un poco crítico. Si ustedes no tienen este tipo de clamps o un clamp que no sea tan rígido, podemos ver que estos clamps son bastante fuertes. Podemos hacer una retracción gingival irreversible. Entonces, tenemos que considerar muy bien cuál va a ser nuestra técnica, cuál va a ser nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es hacer una retracción gingival, aislamiento absoluto, si estamos ligeramente supragingival, no hay la necesidad de colocar clamps. Simplemente con colocar un dique y tensionarlo bastante, conseguimos hacer el aislamiento absoluto. En el caso de que no tenemos estos tipos de clamps, que son un poco más sensibles, tenemos otros clamps un poco más agresivos, les recomiendo que no lo hagan porque podemos crear una injuria que sería un poco eh, irreversible y también va a depender mucho del biotipo periodontal. Alternativas, una vez más, podría ser estos tipos de aislamiento en forma de ojival, colocando un teflón que me parece no lo mejor ni lo peor, pero una alternativa
para ciertos casos que no todos tengamos los diques gruesos para conseguir retraer un poco la encía y para conseguir colocar un poco más hacia cervical para conseguir tener una mejor visualización. Entonces, en el caso de que no tengan estos tipos de clamp, yo les recomiendo que hagan un aislamiento relativo para conseguir mejorar un poco campo operatorio. Yo por mucho tiempo lo he hecho así, ahora poco a poco, al conocer estos tipos de clamps que son retractores, que retraen, podemos ver que las asas son bien delicadas, son bien finas. Con ese tipo de clamp, yo creo que sí sería indicado para hacer este tipo de retracción. En el caso de que no lo tengan, no se atrevan a colocar con un clamp un poco muy grueso, el asa, porque él puede apretar mucho y puede crearle una retracción gingival en un paciente con biotipo fino y con sonrisa gingival muy alto, puede crear una retracción irreversible tal vez. Entonces podemos ver aquí dos alternativas de retracción, dos alternativas de clamps retractores. Tenemos aquí el de la Coltene, el B4, y tenemos aquí un 212 modificado. Vemos que el 212 modificado tiene una ventaja mayor por cuestión de que él es un poco mayor esta región y esto nos facilita la visión del trabajo y el campo operatorio queda un poco más confortable, pero tenemos que acordarnos que estas grapas son de esta forma, por eso son modificadas. Entonces, me parece muy interesante utilizar estas grapas en algunas situaciones cuando nuestra visión se nos complica un poco en comparación a los blinkers B14. Los blinkers B14 de la Colten me parecen estupendos, pero en ciertas situaciones me parecen más cómodos las 212. Entonces, en sector anterior para cementación me parecen una alternativa bien interesante utilizar este tipo de retractores eh, a nivel cervical. Entonces, muchos me preguntan, Eliseo, en clase 5, ¿cómo estás tú manejando? Yo, de preferencia, hoy en día intento aislar. Por mucho tiempo hice una técnica del profesor Newton Fall, hacía la mayoría de mis casos con resinas compuestas semi-indirectas, hacía una técnica digital que él la preconizó, colocaba la resina compuesta, presionaba, copiaba esa región y después pintaba mi margen y con disco Soflex yo creía adaptaba un poco mejor esa área. Es como si fuera una técnica de provisionales. Entonces, una vez finalizado, yo hacía la prueba y hacía la cementación. Entonces, por mucho tiempo hice este tipo de técnica. ¿Por qué? Porque me parecía muy difícil hacer la estratificación en esa región por cuestión de humedad. Pero hoy en día cada vez intento más de aislar, pero aún muchos me preguntan si es la técnica ideal. Hoy en día intento de juntar estas dos técnicas, hacerlas indirectas y al momento de cementarlas, aislar y cementarlas. Y muchos colegas me preguntan si vale la pena hacer retracción gingival eh, para hacer clase 5, si vale la pena hacer aislamiento absoluto en clase 5. Yo encontré una investigación clínica que hizo el profesor Loguercio, que hizo él 30 pacientes, un par de restauraciones clase 5. ¿Qué significa? En una hemiarcada, una clase 5 y en otra hemiarcada, otra clase 5. Entonces, en total fueron 60 restauraciones. Dividieron en dos grupos. Uno hicieron con aislamiento absoluto y otro hicieron con rodetes de algodón y hilo retractor. ¿Cuál fue lo que se preguntó a los pacientes y a los clínicos? Preferencia del paciente, se preguntó, si preferiría hacer una técnica con otra. Tiempo de trabajo, sangrado gingival, se lo comprobó en cada meses y incisión gingival si hubo una pequeña desplazamiento de la encía después de este tiempo y sensibilidad postoperatoria para saber si con todo esto hubo alguna interferencia o una preferencia tal vez de la técnica. Se pudo concluir que es similar el uso de las dos técnicas en términos de preferencia
del tiempo de paciente, daño gingival y tiempo en sillón. Entonces, no hubo una diferencia significativa entre las dos técnicas, ni en tiempo de cadera, ni en sensibilidad postoperatoria. Pero yo creo que la visibilidad aumenta drásticamente. Y en estos casos que son trabajos clínicos, tal vez son un poco, no es tan parecido como el día a día de los consultorios. Trabajar en universidades es un poco diferente y cuando sabemos que es un trabajo para investigación es más diferente aún. Pero yo creo que todos concuerdan conmigo que cuando hacemos restauraciones interproximales en posteriores, colocamos más instrumentos y nuestra visión se nos complica un poco más y se nos complica un poco más mejorar la visión y la humedad. Entonces, estos trabajos proximales que entran cuñas, que entran matrices, anillos, esos nos dificultan más todavía hacer un campo visual más agradable para que consigamos el contraste. Entonces, me parece que cuando hacemos trabajos en posteriores, yo de preferencia, sí o sí, intento hacer un aislamiento, como les comenté, siempre en el diente más posterior hacia distal, ¿no? En el diente más posterior, colocando un anclaje, intentando hacer después una abertura completa para conseguir tener mejor visualización. Entonces, siempre les recomiendo colocar un clamp en el diente más posterior y después conseguir hacer un aislamiento un poco más abierto para conseguir visualizar más. Muchos me preguntan si en cuestión adhesiva hay alguna diferencia. Entonces me puse a buscar, existe una investigación clínica que puede encontrar. Se hicieron, ¿qué cosa? Restauraciones clase 1 de una profundidad de 2 a 3 milímetros en 15 pacientes. Se hizo un par, una restauración en cada hemiarcada. Se hicieron en total 30 restauraciones. En el grupo número 1, ¿qué se hizo? Se hizo la remoción del tejido, el aislamiento después y después el tratamiento restaurador adhesivo. En el otro grupo se aisló primero y después se hizo la remoción del tejido cariado y se hizo el tratamiento restaurativo. Después de 3 años, ¿qué se hizo? La extracción, la prueba laboratorial de microatracción para ver la fuerza adhesiva. ¿Cuál fue el resultado que demostró? Demostró que haciendo el aislamiento absoluto, conseguimos tener una adhesión, los resultados ficaron un poco más significativos. Entonces, la colocación del dique de goma antes de la preparación de la cavidad mejora significativamente el rendimiento clínico de las resinas. Entonces, tal vez me parece que hacer aislamiento previo a la remoción del tejido, yo creo que nos ayudaría bastante, no solo en cuestión de adhesividad, sino en cuestión de visibilidad, y conseguimos diferenciar un poco más y identificar las regiones que están tal vez cariadas y nuestros ojos no consiguen tener un buen contraste. Por mucho tiempo yo colocaba top-down, colocaba barrera gingival a nivel de las grapas. ¿Por qué? Porque no conseguía tener una buena adaptación en ese nivel. Poco a poco me fui dando cuenta que simple hecho de que nosotros tenemos expuesto ligeramente encía, solo segurando el dique y levantando la grapa y nuevamente colocándolo en su posición, se puede mejorar mucho la visibilidad y también sellar esa región. Colocar una grapa ciega en el lado opuesto de trabajo, eso nos va a ampliar nuestra visión, nos va a tensionar mejor el dique de goma para conseguir tener una mejor visualización. Entonces, otro tip sería siempre que es posible, en el lado opuesto pongo una grapa ciega. ¿Qué significa ciega? Que él va a estar encima del dique. Él es totalmente asintomático, él no crea ningún tipo de injuria. Pacientes generalmente no reclaman cuando hacemos este tipo de procedimiento. Siempre que haga un aislamiento posterior, si es posible, colocando solo un simple clamp en el lado opuesto, esto va a crear
va a ampliar nuestra visión para conseguir tener una mejor espectro de trabajo. Entonces, en algunos casos posteriores podemos ver que las encías se quedan ligeramente intraclavicular. En estos casos, yo creo que es más que esencial colocar el aislamiento absoluto para conseguir tener una mejor visualización. Entonces, algunos me preguntan si tal vez cuando hacemos exposiciones pulpares, el hecho de estar con aislamiento absoluto nos ayudaría. Yo creo, no existen todavía artículos que mencionen, que digan que el hecho de utilizar aislamiento y aislamiento absoluto durante una exposición mejora la sensibilidad posoperatoria o el acompañamiento de los pacientes, pero yo creo mucho que evitar el contacto de saliva, de contaminantes, en estos casos de exposición, yo creo que sí, tiene un beneficio muy grande el evitar contaminantes de tipo de salivas en exposición pulpares. De hecho, en mis últimos años, he estado haciendo bastante aislamiento, al momento de hacer exposiciones pulpares, he evitado muchos tratamientos endodónticos. Yo creo que el aislamiento me ha ayudado mucho. Entonces, en muchos casos que hacemos ya restauraciones indirectas, algunas situaciones que son un poco complicadas, como en proximales, como les comenté siempre, utilizo mucho las radiografías periapicales antes de hacer la restauración. Hago el pequeño aislamiento, coloco mis bandas para hacer un levantamiento de margen. Mi margen quedó más hacia cervical. Yo lo que hago es levanto el margen, dejo un poco más hacia supragingival. En algunos casos podemos ver que el dique de goma no se consigue invaginar adecuadamente en ciertas regiones, entonces siempre respetando obviamente el espacio biológico, colocamos unas matrices, a veces tengo que colocar a veces dos matrices y con una cuña o con un material entre medio de las dos, conseguir apretar un poco mejor para conseguir mejorar la adaptación en ese nivel, en esa margen. Entonces, me gusta bastante hacer este tipo de casos. La verdad, casi siempre lo hago cuando tengo una caja proximal que está ligeramente intraclavicular y no me deja invaginar correctamente el dique. Yo hago esta técnica de levantamiento de margen para después trabajar más cómodo, para después trabajar siempre supragingival para conseguir mejorar mi cementación y para conseguir limpiar más fácil los excesos de cemento. Entonces me parece una técnica bastante interesante, una alternativa bastante interesante en el caso del sector posterior para cuando hacemos restauraciones indirectas. Entonces siempre intentamos hacer levantamiento de margen. Esta técnica ya tiene publicaciones y tiene literatura en envasamiento científico. Para aquellos quienes quieran, pueden entrar en contacto conmigo, que yo les puedo ofrecer algunas referencias bibliográficas junto a mi compañero, junto a mi amigo que le está terminando su doctorado. Estoy ayudando, estamos haciendo una investigación clínica para comparar la utilización de esta técnica en comparación a los aumentos de corona clínica para ver cuál tiene un resultado más similar, y también vamos a ver cómo se comporta a nivel de retención de placa en esa área y cuál va a ser la mejor técnica. En el caso de que quieran empaparse un poco más de esta técnica, pueden hacer esta escaneo que los enviará a un pequeño resumen que yo hice de esta técnica. Entonces, siempre que es posible, yo utilizo esta técnica. Cuando observo que ya voy a partir para una restauración indirecta, siempre hago mi sellado de la dentina, pero antes de hacer sellado de la dentina, coloco mis matrices e intento levantar un poco el margen para que mi cimentación sea un poco más confortable. Entonces, en este caso, siempre empiezo por la parte más difícil, por distal, y después en el otro, podemos observar aquí que coloqué hasta un teflón para conseguir apretar un poco esa región cervical para tener una mejor adaptación
y después voy para el otro lado y hago el mismo sellado, el mismo levantamiento, el mismo de margen. Podemos ver que la anatomía siempre no va a ser la ideal y las matrices siempre van a ser un poco diferentes. En algunos casos necesitamos hacer este tipo de apretamiento de las matrices para conseguir tener una mejor visualización y una mejor adaptación. Para finalizar, les voy a mostrar este caso, que es un caso que algunos ya lo conocen. Hago mi aislamiento antes de comenzar cualquier tipo de restauración. Observamos que las papilas están encima de nuestro diente, entonces hacemos la remoción. Limpiamos bastante antes de hacer un sistema adhesivo. ¿Qué dice la literatura? La contaminación de la sangre afecta negativamente la fuerza de unión de los sistemas adhesivos de autograbado. ¿Qué significa eso? Que cuando utilizamos adhesivos autograbados, si tenemos sangre, nos va a afectar mucho en nuestra adhesión, en nuestro resultado final. Entonces, repetir el procedimiento. ¿Qué significa? Yo, como tengo contaminantes de sangre, lo que hago es pasar una fresa nuevamente para remover esa región. Como no son grabados con ácido fosfórico, entonces tenemos que hacer eso. En este caso, tuve la idea de colocar un electrobisturí, removí esa papila que estaba encima de mi diente y después conseguí visualizar mejor, pero aún pude ver que mi dique no conseguía imaginarse. Entonces, ¿qué hice? Coloqué una matriz y encima coloqué otra matriz dentro. Hice un apretamiento para conseguir dejar una adaptación mejor y para que mi adaptación sea más adecuada en cervical. Hice mi pequeño levantamiento con este tipo de procedimientos. Podemos ver que por fuera es una matriz Stoffel-Mayer y por dentro es una matriz segmentada. Entre medio de los dos coloqué una cuña de madera para conseguir ajustar mejor la adaptación cervical. Pude haber colocado teflón también, sí, todos valen en este momento, y coloqué hasta barrera esnival para asegurar mis cuñas de madera. Y podemos ver que conseguí una adaptación y al mismo tiempo un levantamiento de margen para que después en la cementación se me haga más confortable. Y no solo esa cementación, también la impresión queda un poco más visible. Entonces esta técnica me parece bastante interesante para conseguir crear este tipo de contorno y para levantar y conseguir mejorar la visualización de todo. Entonces, esta técnica ya tiene mucho tiempo de literatura. Este es un procedimiento que se basa en la capacidad de obtener un aislamiento adecuado, después la extracción del tejido carioso y la unión de varias capas de resinas compuestas sobre el margen profundo, creando un nuevo margen de restauración hacia coronal. Esto va a facilitar no solo en el aislamiento, en la visibilidad, en la impresión. Esto va a ayudarnos en varias situaciones. Y hacer tallados con dique de goma, con aislamiento absoluto, me parece lo más confortable del mundo. Conseguimos mejorar mucho la visión y pareciera que estuviéramos trabajando en tipodontos. Me parece mucho más confortable y conseguimos visualizar y tener un control mejor de nuestras preparaciones. Y para la cementación me parece más que importante en el sector posterior. Bueno, mis consideraciones finales podrían ser los quise dividir en sectores. En el sector anterior, tenemos que siempre acordarnos de cuál va a ser nuestro objetivo y en dónde vamos a colocar nuestro margen. Porque dependiendo de eso, vamos a hacer una retracción con grapas o no. Entonces tenemos que considerar también si tenemos esas grapas y si tenemos los diques importantes, los diferentes tipos de grosores de diques. Y siempre recordándonos del biotipo periodontal, porque si no tenemos todas estas consideraciones, me parece muy difícil hacer un aislamiento en el sector anterior. En el sector posterior, les podría recomendar siempre tener un anclaje hacia más posterior para tener una mejor visualización, ¿ok?
siempre que es posible, coloquemos una grapa ciega en el lado opuesto de trabajo. Y siempre que es posible, aislemos y después hagamos la remoción del tejido cariado. Y siempre que es posible, hagamos la elevación del margen gingival para después conseguir tener una mayor visualización. Quisiera agradecer nuevamente al profesor Roberto Espinosa, al profesor Sergio González, un gran profesor. Mañana va a estar hablando con ustedes sobre sistemas adhesivos, no se lo pueden perder. Me pareció muy interesante esta iniciativa, esta plataforma. Me da gusto dar un poco de aporte a este gran evento. Quisiera felicitar a Inteligencia Dental por su profesionalismo, a Coltene por el apoyo que siempre nos da, a LODIP, que ya ha participado en creo que 3 congresos como conferencista, y desearles que todos tengamos un poco de paciencia en este momento un poco difícil para todos. Agradecer a mi profesor Sergio y a Coltene a través de Salvador, que tuvimos mucha ayuda y tuvimos muchos cursos juntos. Agradecer también a mis amigos maestros que siempre estamos compartiéndonos información. Espero que esta pequeña charla de 1 hora los haya conseguido tal vez olvidarse de este momento difícil que todos estamos pasando. Me gusta mucho finalizar con estas frases, las charlas. El esfuerzo y la disciplina superan al talento cuando el talento se esfuerza. La disciplina siempre vencerá al talento. Yo sé que estos aislamientos que ustedes vieron se parecen mucho, muy difícil. Y sí, sí lo son muy difíciles, pero con mucha disciplina y entrenamiento, yo creo que cada vez se hacen menos difíciles. Recuerden siempre que donde estamos ahora es el resultado de donde venimos, pero para dónde vamos dependerá enteramente de dónde escojamos ser parte en este momento. Les agradezco a todos, les agradezco infinitamente por el tiempo. Espero que haya podido tal vez esclarecer muchas dudas que han tenido. En el caso de que no, yo creo que ahora tengo 30 minutos para responder preguntas. Creo que terminé con el tiempo. Y aquellos que están un poco tímidos pueden mandarme a través de las redes sociales o estos son los canales que pueden conseguir hacer sus preguntas.